el creyente tiene situaciones que no sabe cómo resolver. Pero la carne lo quiere llevar, jalándole casi a dudar. Pero el creyente resiste esa tentación y vuelve al camino de Jesús. Es decir, cree en Jesús, confía en Jesús. Miren, hermanos, todos los creyentes siempre están en diversas situaciones. No existe un creyente que esté como un pozo de noria o agua así, sin ningún movimiento. Ese no es creyente. El creyente siempre está en diversas circunstancias. Por eso, no sabe a veces cómo resolverlo. Y a veces ha escalado, a veces a querer dudar. Pero el creyente resiste esa tentación y vuelve al camino de Jesús. Es decir, cree en Jesús, confía en Jesús. Amén. Por eso dice en Santiago, en el capítulo 4, versículo 7, no se vaya a olvidar, nosotros leemos la Biblia del oso, de Cachedoro de Reina, del año 1569. Amén. Entonces, ¿qué dice en Santiago 4:7? Sé pues sujeto a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Amén. Hay que sujetarse de Dios Todopoderoso. Hay que sujetarse de Él. Hay que agarrarse. Entonces, cuando uno se agarra de Dios Todopoderoso, resiste al diablo y el diablo huye de usted. De eso no se vaya a olvidar. Creyente, persevere, creyendo y confiando en Jesús. Jesús es vida y nos da en abundancia. Por cada oración que usted realiza, creyente, va acompañado de acción de gracias. Y gócese. Porque usted le dice, oh mi Dios, cuánto te necesito. Y te doy gracias por el amor y la misericordia que tienes para mí. Me gozo alabándote con mis labios. No hay nadie como tú. Eso es lo que le dice el creyente. Es el creyente que siempre está confiando, está creyendo. Cree en Jesús, confía en Jesús. Y de su interior sale el río de agua y empieza a alabar al Señor. Por eso, hermana, ser testigo, es decir, lo que Jesús hizo en la vida de la persona, a veces no quiere recordarlo. Pero sí recordar lo que Jesús hizo en su vida, es decir, lo resume de tal manera lo que le pasó y directamente agranda lo que Jesús hizo con él.
El creyente, hermano, no quiere recordar a veces muchas cosas de su pasado. Por eso, él es un testigo que minimiza eso cuando era incrédulo y agranda, lo amplía lo que Jesús hizo con él. Es lo más importante. No es importante lo que pasó antes. No es importante cómo era antes. No es importante lo que usted era un incrédulo y no creía en Jesús. Pero cuando empezó a creer, cuando empezó a confiar en Jesús, cambió su vida. Ahora eso es lo que se habla. Eso es lo que habla el creyente. Habla lo que Jesús hizo en su vida. Por eso es testigo. Usted y yo somos testigos. Testigos de lo que Jesús, Dios Todopoderoso, hizo en nuestra vida. Él nos libró. Él nos sacó de lo más profundo. Él nos sacó de esas tinieblas. Él nos consoló. Él nos ayudó. Él nos prosperó. Él nos sanó. Miren, hermanos, el creyente es un testigo. Y un testigo que no se calla. Es un creyente, es un testigo que no se calla y que nunca se va a callar. ¿Amén? Por eso dice en Juan capítulo 3, el versículo 28 y el versículo 36. ¿Qué dice? Ustedes mismos me son testigos que dije, yo no soy el Cristo, mas soy enviado delante de él. En el verso 36, ¿qué dice? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree en el Hijo es incrédulo, no verá la vida, mas la ira de Dios está sobre él. Entiéndalo, hermano. El que cree en Jesús tiene vida. El que no cree en Jesús, el incrédulo, está la ira de Dios sobre él. No se olvide. Creyente. Apenas usted tiene una pequeña duda, luche para que esa duda huya. No se acerque a usted. Porque usted nunca debe olvidarse que la duda es el camino para llegar a la incredulidad. No debe dudar usted. Nadie, ningún creyente debe dudar. Por eso Dios Todopoderoso enseña que debe entregarse todo al Padre en el nombre de Jesús y con la guía del Espíritu Santo. Amén. Todo tiene que entregarlo. Usted tiene que entregarlo todo a Dios Todopoderoso. ¿Qué dice en Salmos? Capítulo 55, versículo 22. Eche sobre el Señor
Bueno, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Hermano, es un mandato. Es un mandato. No es por conveniencia. No es por circunstancia. Bueno, ¿sabe qué? Bueno, estoy pasando algo chiquitito, muy chiquitito. Eso yo lo voy a resolver. Oh, este tema es muy grande. No puedo resolverlo. Ahora iré a echárselo. Iré a orar para pedir ayuda a Jesús. No dice eso el Señor. El Señor dice claramente, echa sobre el Señor tu carga. Usted tiene que echar su carga de usted, tiene que echárselo al Señor. ¿Qué situación tiene? No tiene trabajo, écheselo al Señor. Está enfermo, échelo al Señor. Está mal su economía, écheselo al Señor. Usted es deudor, deudora, écheselo al Señor. La palabra dice, écheselo. Los mensajeros que dicen, entrégueselo. La palabra de Dios dice, écheselo. Significa, dáselo completamente. Y usted no haga algo. Es un mandato. Es un mandato. Si usted no cumple este mandamiento, Él no le va a sustentar a usted. Amén. Todo tiene que echárselo. Si usted quiere entender, todo tiene que entregárselo a Él. Es un mandato. No hay chiquito, no hay grande. La circunstancia tiene que entregárselo a Él. Para que Jesús, Dios Todopoderoso, a usted lo sustente. Amén. Por eso, hermano, Dios Todopoderoso nos enseña a nosotros, a cada uno de nosotros, que debemos obedecer sus mandatos. Debemos obedecer, usted entiéndalo, mandato, precepto, decreto, ley, mandamiento. Todos son sinónimos, si usted quiere entenderlo. Orden. Debe cumplirlo. Esa forma de vivir del creyente lo vemos constantemente en la palabra de Dios. Tanto aquellos que son judíos como aquellos que son gentiles. Dios Todopoderoso muestra su amor y misericordia. Pero para llevarlo a efecto, es el reconocer sin duda alguna que Jesús es Dios. De esta manera el creyente tiene mucho de qué testificar. Hermano, si el creyente, por eso, miren hermano, todos dicen soy cristiano. Hay muchos que dicen soy cristiano. La palabra cristiano ya se ha mezclado por la obra de los religiosos, de los idólatras, de los perversos. Lo han mezclado y se dicen ser cristianos. Por eso nosotros hablamos, el creyente
cree solamente en Jesús y nadie más. El que cree y dice, Jesús es mi Dios. Creyente, el que confía en Jesús como su único Salvador, como su único Redentor, el que me justifica. No hay otro, no hay nadie más. Por eso nosotros decimos el creyente. Porque cuando usted dice cristiano, los religiosos, todos los religiosos, budistas, musulmanes, de cualquier religión, católica, lo que sea, cristianos, consideran a todos en una bolsa, y no es así. Somos creyentes, que solamente creemos en Jesús, confiamos en Jesús y en nadie más, en nadie más. Por eso el testificar no es a quien sea o donde sea. Eso nunca se olvida. Usted no puede testificar a cualquier persona. Usted le va a decir a una persona que usted ni siquiera ha sido guiado por el Espíritu Santo y le dice, ¿sabe qué? Yo he sido A, B, C, D y todo, le dice usted hasta la Z. Y después de decir, le dice, ¿sabe qué? Jesús me ha librado, me ha sanado, etc. Esa persona más bien se va a hacer la burla de usted. Y va a decir, el fulano o la fulana había sido así, había sido así, había sido esto, había sido aquello. Nadie puede testificar, es decir, el creyente no puede testificar a cualquier persona. Ni tampoco puede testificar donde sea. Muchos han agarrado en reuniones de rock, música mundana, queriendo predicar, sí, hay más de 100,000 personas, no, yo ya les he testificado mi vida. ¿Y usted qué cree? ¿Que le han creído a usted? Lo único que ha hecho es que blasfemen esas personas. Es lo que ha hecho. Por eso el creyente debe ser guiado por el Espíritu Santo para poder testificar a una persona o en un lugar. ¿Amén? Claramente lo enseñó Jesús cuando Pilato dijo que lo lleven donde Herodes para que lo juzgue. Herodes, incrédulo, idólatra, religioso, perverso, lleno de maldad, pidió que Jesús haga milagros para él, que quería verlo, cómo lo hacía, solamente para satisfacer su maldad, de decir, yo le dijo, y él lo hizo. Por eso Jesús cayó, porque sabía la maldad que había en el corazón de Herodes. ¿Se acuerda eso usted? Eso está escrito en Lucas, capítulo 23,
versículo 8 al 9, que dice así: y Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, mira, se alegró mucho por verlo a Jesús, porque era un Dios. No, no fue así, porque hacía mucho que lo deseaba ver, porque había oído de él muchas cosas, y tenía esperanza de ver de él hacer alguna señal. Si usted quiere entenderlo, quería ver un milagro. Y le preguntaba con muchas palabras, imagínense, hermano. Le preguntaba con muchas palabras, mas él, es decir, Jesús, nada le respondió. Dios Todopoderoso calla ante las personas malvadas, porque su corazón es tenebroso y lleno de maldad. Jesús sabe perfectamente quiénes son ellos. Por eso calla. Mas el momento ya establecido por Dios Todopoderoso hablará y les dirá que son lanzados al lago de fuego y azufre para castigo eterno. Amén. Miren, hermanos, creyentes, lo llevaron donde Herodes y él empezó a fatigarse, porque a él no le interesaba a Jesús, lo que le interesaba a ver si hacía un milagro. Y Jesús no le dirigió una palabra, no le dijo nada. Pero en el momento dado, como nosotros ya sabemos, Herodes va a estar en el lago de fuego. Dios sabe todo. Dios sabe cómo son las personas. Sabe Dios Todopoderoso quiénes son los perversos, quiénes tienen ese corazón lleno de maldad, corazón tenebroso. Dios los conoce perfectamente. Los burladores, los religiosos, los nicolaitas, los incrédulos, los mentirosos, los que se dedican a engañar a aquellos que quieren conocer a Jesús, los que se apartan de Jesús, tendrán su castigo eterno. Esa es la realidad. Eso es un hecho. Pero los incrédulos siguen incrédulos, siguen con su perversidad, siguen con su maldad, no cambian. Pero cuando llegue el momento, ahí sí será el lloro de esas personas. ¿Qué nos dice segunda de Pedro? Capítulo 3, versículo 3 al 4. Sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su llegada? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas perseveran, así como desde el principio de la creación. Dios Todopoderoso nos enseña de los burladores. Siglo XXI, ¿acaso no lo escucha usted?
en cualquier institución, en las universidades. ¿De qué están hablando del arrebatamiento? No creen ellos en el arrebatamiento. Peor en su venida. No lo creen. Por eso, mira, todo sigue normal. Sigue la tierra. Sigue girando. No pasa nada. Desde la creación sigue girando. La tierra sigue girando. No pasa nada. Por eso se hace la burla. Y el creyente permanece firme. No acepta las burlas. No acepta las payasadas. El creyente permanece firme. Sabe quién es su Dios. Sabe quién es Jesús. Pero esa palabra, cuando han dicho cristiano, que los religiosos lo han tergiversado, como los musulmanes, cristianos para ellos, cualquiera. Por eso hablamos de creyentes. Creyente en Jesús. Confía en Jesús. No se olvide, Dios Todopoderoso no tiene preferidos. Eso sabe el creyente. Dios Todopoderoso no tiene preferidos. En ningún momento. No hay preferidos. No hay, oiga, ya hemos aprendido esto, pero vamos a recalcarlo. Yo soy maestro, soy pastor, soy evangelista, soy profeta, soy apóstol, bueno, soy preferido de Dios. No existe eso. Dios Todopoderoso no tiene preferidos. Como lo dice en Romanos capítulo 2, versículo 11. Porque no hay acepción de personas acerca de Dios. Ama quienes obedecen sus mandamientos. No ama a aquellos hipócritas que su corazón está en tinieblas. Los hipócritas ante el ser humano se muestran que son personas que supuestamente se preocupan por los demás. ¿Acaso no ve ahora el siglo XXI? Personas que dicen, bueno, yo tengo mucha plata, voy a crear una fundación para ayudar a los pobres, voy a ayudar a los necesitados, yo les voy a dar mi plata, yo les voy a dar lo que necesitan. ¿Acaso no ve eso usted? Muchos hipócritas que dicen que supuestamente se preocupan por los demás. Dios Todopoderoso está atento en aquel que constantemente le pide lo que necesita. Esto ya lo hemos dicho más antes, lo estamos repitiendo. Como dice en Primera Crónicas 4:10. Primera Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Usted tiene que acordárselo. El creyente debe acordarse esto. Siempre. El que ora, recibe. El que busca, halla. El que toca, se le abre. Usted no tiene que olvidarse de eso.
el que pide, se le da. Por eso, hermana, el creyente, cuando ora, recibe. No existe eso. Yo oro, bueno, ¿cuándo recibiré? No existe. Oraciones no contestadas. No existe. Para aquellos mensajeros que dicen, a ver, levanten la mano, aquellos que han tenido oraciones no contestadas y levantan un montón. No existe. No existe. El creyente todo le pide a su Dios Todopoderoso y lo recibe. Por eso bien claramente dice en 1 Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Y eso el creyente tiene que aprendérselo constantemente, hablarlo. 1 Crónicas, capítulo 4, versículo 10, que dice, invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, mire lo que le dice, si me dieres bendición y ensanchares mi término, y si tu mano fuere conmigo y me librares del mal, para que no sufra. Mire, esa es la oración que he hecho. Nada más. ¿Qué hizo Dios? Y hizo Dios que le viniese lo que pidió. Amén. Pida. Pida. Es un mandato. Si usted no pide, peca. Pida. En Salmos 55, 22 hemos dicho, o está escrito, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Hemos aprendido antes, abrigo y sustento, abrigo, casa, bienes, lo que usted quiera entenderlo. Sustento, alimento, economía. Haga esa oración, hermano. Toda oración del creyente, la respuesta es de forma inmediata. Amén. Por eso el creyente todo tiene que pedir, todo tiene que echárselo al Señor. Como hemos dicho más antes, otros mensajeros dicen, entrégueselo. La palabra dice, échelo. El creyente está alegre por lo que pasa y no es motivo de alejarse de Jesús. No permitir que la duda quiera ingresar al corazón del creyente. Canta cada día. Miren, hermano, el creyente canta cada día diciendo, no soy de este mundo. Mi lugar está con Jesús. Y haré todo lo que dice su palabra, porque amo a Jesús. Amén. Canta. Sale desde dentro. Palabras de adoración al Dios Todopoderoso. El creyente afirma que Dios Todopoderoso está con él y va a vencer la prueba, porque sabe que el Señor prueba los corazones y la prueba viene acompañada de una gran victoria.
Por eso, hermano, todo creyente está en constante prueba. El creyente que no está en prueba, póngase a meditar, a analizar qué pasó. ¿Se está alejando usted del Señor? Está siendo muy soberbio de decir, bueno, yo creo en Jesús, confío en Jesús, bueno, no pasa aquí nada. La oración son todos los días. Las peticiones son todos los días. No es en función a las circunstancias. Las oraciones y las peticiones que uno le hace a su Dios Todopoderoso es todos los días. Ya hemos aprendido. El mundo que dice, vive como el último día. No hay esperanza, no hay Dios. Nosotros, ¿qué hemos aprendido? ¿Cómo Dios nos ha enseñado? Nosotros somos unos recién nacidos, con mucha esperanza, muchas oportunidades. Estar más con Dios Todopoderoso. Como está escrito en Jeremías, capítulo 20, versículo 12. Oh Señor de los ejércitos, que examinas, es decir, que pruebas lo justo o al justo, que ves los pensamientos, el corazón, vea yo tu venganza sobre ellos, porque a ti descubrí mi causa. Entregué mi carga. Eché mi carga. 1 Corintios 3:13. Y la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Amén. Es claro. Aquella que dice, creo en Jesús, tiene que ser probado. Tiene que ser probada. Aquella que dice, confío en Jesús, tiene que ser probado. ¿En qué va a ser probado? Si es esa persona que dice, creo en Jesús, tiene que demostrarlo. Tiene que humillarse ante Dios Todopoderoso. Tiene que adorar al Dios Todopoderoso. Por eso, hermano, tiene que ser probado esa persona que dice, creo en Jesús, confío en Jesús. Tiene que ser probado. Con fuego. Oiga, con fuego. Dice que tiene que ser probado con fuego para que salga oro mucho más fino. Toda la escoria tiene que salir. Tiene que ser echado. Y aquí aprende. En las pruebas, el creyente está afirmándose en la dependencia única y exclusivamente de Jesús. Nada más. Se pone firme.
firme. Y no va a haber nadie que lo haga cambiar. Nadie lo va a hacer dudar. Menos va a retroceder. Porque sabe el creyente quién es Jesús. ¿Y qué hizo Jesús para él? Perfectamente lo sabe. Por eso, hermano, el creyente tiene que estar en pruebas. No digo prueba, pruebas. Para que afirme la dependencia total de Jesús. El creyente debe depender íntegramente de Jesús. Amén. Por eso el creyente tiene esa esperanza que Jesús dijo: el que cree en mí, confía en mí y obedece lo que hice en la cruz para ti, para mí, tendrá vida eterna. Miren, hermano, hay esa esperanza. No es más de poquita. Yo me voy con Jesús. No es por boquita. No es por habladuría. Yo me voy con Jesús. No es así. El que ha sido probado, la que ha sido probada, en todo momento, va a tener firmeza de depender exclusivamente de Jesús. Y ella, ella, van a tener vida eterna. Amén. Las pruebas son de diferente naturaleza, hermanos. Por eso hemos dicho al principio y se ha hablado, desde lo más pequeñito a lo más grande, uno tiene que ser dependiente. Tiene que depender del Dios Todopoderoso. Por eso declare, el creyente declare: amo a Jesús, dejo las cosas del mundo, sigo el camino de Jesús. Y lo repito en cada momento: Jesús es mi Dios, Jesús es mi Salvador. El Padre envió a su Hijo para que yo sea salvo. Y también envió el Espíritu Santo para que me guíe a Jesús y alabe al Padre. Amén. Por eso es lo que se habla, hermano. Eso tiene que entender usted. Tenemos que comprender perfectamente. Debemos comprender perfectamente. Por eso, hermano, el creyente no es ningún mojigato. No es como dicen una aureolita que van a poner ahí encima de la cabeza. No hay tal. Si usted quiere saber cómo es la vida de un creyente, tiene que leer 1 y 2 de Samuel. Y usted va a ver la vida de David. Un hombre normal, como todos nosotros, pero cree en Jesús, confía en Jesús y obedece lo que Jesús hizo en la cruz para David. Entienda, no hay aquí su coronita ahí, su areolita ahí, santito. El único que dice santo y hemos aprendido es Dios Todopoderoso. Por eso, hermana, usted quiere saber cómo yo puedo desenvolverme como creyente. Lea 1 y 2 de Samuel. Un hombre normal, oiga, como ha sido creado. Él sabía perfectamente que era pecador,
pero sabía mucho más que tenía un Dios todopoderoso, que tenía el Espíritu Santo que lo guiaba, que él nunca quería separarse del Espíritu Santo. Siglo XXI, creyente tiene que estar revestido del Espíritu Santo, es decir, tiene que estar dentro del Espíritu Santo. No es al revés, que el Espíritu Santo está dentro de mí. El creyente tiene que estar dentro del Espíritu Santo. Y recién la voluntad del Dios Todopoderoso va a estar sobre el creyente. El creyente ya no va a hacer su propia voluntad. El creyente sabe perfectamente que no debe abandonar el camino de Jesús. Y si está fallando, pues de forma inmediata se arrepiente y cambia de actitud, porque sabe que solo tiene a un Dios todopoderoso y salvador de su alma. Y ya no vuelve a hacer lo malo, pidiendo ayuda al Señor para que le ayude a estar en la fe de Jesús. Eso lo hizo David. Por si acaso. Eso lo hizo David. Él sabía que cometía errores, pero él sabía mucho mejor que tenía que pedir perdón, tenía que humillarse de su Dios. Y él sabía que no podía dejar al Espíritu Santo que se vaya o hacer cualquier cosa para que se aleje. Él sabía que tenía que estar dentro del Espíritu Santo. Perfectamente lo sabía. Por eso, lea, hermano, hermana, creyente, para saber cómo usted puede estar en esta tierra. ¿Qué nos dice? Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 7. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Miren, hermanos, tenemos que estar en la luz. No es como esos burladores. Yo pido perdón, hago lo que de mi vida, lo que me dé la gana. Yo hago lo que yo quiero. Pero llega un momento, bueno, pues voy a pedir perdón. Esos no están jamás en la luz. Y también jamás van a tener perdón. Por eso la palabra de Dios enseña que se debe insistir constantemente a nuestro Dios Todopoderoso que nos ayude a permanecer en Él. Es lo que tenemos que pedirle. Ayúdanos, Señor. No quiero alejarme de ti. Quiero permanecer en ti. Es eso. Creyente, dígale a su Dios único y verdadero. Mira, eso es lo que tiene que decir: Padre, Padre eterno, te ruego en el nombre de Jesús que yo permanezca firme en la fe de Jesús. Ayúdame, quiero agradarte solamente a ti, mi Dios. Ayúdame a declarar que tú eres Dios único y verdadero. Es lo que tiene que hablar usted en sus oraciones. Háblele así. Creyente. Gócese. Aun cuando esté débil. Y Jesús lo esforzará.
Porque en la debilidad se manifiesta el poder de Dios. Hay debilidades, hermanos. Cualquier situación. Pondremos solamente un ejemplo. Cualquier situación en el aspecto, digamos, es una persona que está endeudada. No sabe cómo salir de las deudas. Hay personas que están en el vicio, cual sea el vicio. No sabe cómo salir del vicio. Con pura boquita no se sabe. No se sabe. Y hemos aprendido, hermano. Con el positivismo no se sabe. De cualquier deuda, de cualquier vicio y de cualquier otra cosa, solamente se sale con el poder de Dios. Amén. Con el poder de Dios. Por eso esa debilidad. La debilidad que tenga, que dice en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9 al 10. Bástate mi gracia, porque mi potencia, es decir, mi poder en la flaqueza, debilidad, se perfecciona. Por lo cual me contento en las flaquezas, es decir, en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias por el Cristo, porque cuando soy flaco, soy débil, entonces soy poderoso. ¿Amén? Oiga, dice soy poderoso. No crea usted que son como sus músculos, que vuela, que golpea piedras, parte piedras. No es eso. Poderoso significa soy dependiente de Jesús. Soy dependiente permanentemente de Jesús. Siglo XXI. ¿Qué sucede, creyente? Te han hecho una afrenta, te has enojado, te has molestado, te has vengado. Ya no eres creyente. ¿Qué pasó, creyente? Con las necesidades. Tienes necesidades. Pero en vez de pedir a Dios Todopoderoso, has obrado vos con tu fuerza. Has cubierto tus necesidades con tu fuerza, con tu conocimiento, con tu edad. Ya no eres creyente. Creyente. Te han perseguido. Te están persiguiendo. No. Has hecho unos acuerdos para que no te persiguen. Has empezado a negociar para que no te persiguen. No eres creyente. Creyente. ¿Has sido angustiado por Jesús? ¿Te han vituperado? ¿Te han dicho de todo? ¿Te han dicho cobarde? ¿Te han dicho que no sirves, solamente que te agarras de un librito negro? ¿Qué has hecho, creyente, cuando has sido insultado por Jesús? Cuando has sido enjuiciado por Jesús, cuando has sido encarcelado por Jesús y cuando has sido
muerto por Jesús. No, has querido cambiar, lo has cambiado. Has retrocedido. Has cedido. Por eso, el Señor dice, nos enseña a nosotros, bástate mi gracia, porque mi potencia, mi poder en la debilidad se perfecciona. Por eso dice la palabra de Dios, yo me contento con las debilidades. Es decir, yo puedo seguir soportando las debilidades y vencer las debilidades porque yo dependo de Jesús. Yo solamente por depender de Jesús, no entrar en ningún acuerdo, depender de Jesús, creer en Jesús, cree en Jesús, confía en Jesús, obedece lo que Jesús hizo en la cruz para mí y para usted. Ese hombre está dependiendo de Jesús. Es un hombre, es una mujer dependiente íntegramente de Jesús. Cualquier debilidad, hermano, se vuelve en fortaleza. Y usted es poderoso. Es decir, se vuelve usted dependiente totalmente de Jesús. Amén. Creyente. Usted y yo sabemos que estamos listos. No nos estamos preparando. Estamos listos para recibir a Jesús cuando venga a arrebatarnos. Pero ya está listo. Oigo, ya está, ya me toca a mí. No está preparándose, está listo. Por eso sigue orando, sigue estudiando la palabra de Dios, sigue oyendo su palabra, sigue conversando con otros creyentes, alimentándose de la palabra de Dios, animándose unos a otros, que nuestro Señor viene y nada de este mundo va a cambiar mi decisión, porque estaré en los brazos de mi Dios, le alabaré y le exaltaré para siempre. Creyente, Jesús es vida. Creyente, Jesús es vida, vida eterna. Amén. Por eso, hermana, ahora usted sabe. Ahora, todo lo que hemos aprendido se resume en lo siguiente. En Mateo capítulo 13, versículo 36 al 43. Y llegándose a él, es decir, a Jesús, sus discípulos le dijeron, decláranos la parábola de la cizaña del sembradío. Y respondiendo Jesús les dijo, el que siembra buena simiente es el Hijo de Hombre, y el sembradío es el mundo. Y la buena simiente, estos son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y cogerán de su reino todos los estorbos, los que hacen iniquidad,
echarlos en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ahora sí, para el creyente, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Amén.